Año 1987. El primer concierto que ofreció B8 en este año tuvo lugar en Nasdaq Rock Banfield, el 17 de enero, organizado por Marcelo Tommy. Situada en las cercanías de Villa Fiorito, esta típica rockería suburbana fue colmada no solo por los cultores del heavy, sino también por aquellos que habitualmente concurrían a este sitio para bailar rock and roll, quienes al comenzar el show se replegaron temerosos y asombrados de su potencia, quedando solo los heavies delante del escenario. A la semana siguiente, B8 se presentó en Midnight, Rafael Castillo, en el que fuera el único de los muchos prometidos conciertos organizados por Salvador Velone. Pese a que el dueño de este boliche, Tony Alderete, afirmara haberse ocupado convenientemente del tema de la policía y Velone lo garantizaba, una feroz represión se llevó a cabo aquel 24 de enero, revelando que en realidad no se habían efectuado dichos arreglos. En las inmediaciones del boliche, los Policemen actuaron con alevosía, pegando y acosando a los heavies que se acercaban. Promediando el show de B8, la policía ingresó al boliche lanzando sustancias lacrimógenas, obligándolo a finalizar frente a las nefastas consecuencias que sufrieron todos los presentes. A la salida, muchísima gente fue golpeada y detenida, resultando este concierto un amargo y siniestro recuerdo guardado de esta manera en la memoria de todos los presentes. El 4 de julio, B8 se presentó en Gasoline, un boliche situado en las inmediaciones de la avenida Córdoba y Juan B. Justo. La organización corrió por cuenta de un amigo de Alberto Samarvide, un tal Gustavo Almaraz, cuyo acercamiento produjo que la postura evangélica de 3 miembros de B8 alcanzara su mayor grado de expresión. A través de su relación con el guitarrista y el cantante, Almaraz ejerció paulatinamente una poderosa influencia en los mismos, con resultados negativos para la agrupación. Sus exaltados elogios sembraron en las mentes de estos músicos soberbias ideas ajenas a la humilde realidad que, según era, vivía B8. A través del trabajo de persuasión que elaboró Marcelo Tommy, los responsables del Happy Days dejaron de lado sus miedos, abriendo por primera vez sus puertas a una banda heavy. Ubicado en Condarco al 1400 de esta capital, B8 se presentó aquí el 13 de septiembre. Tras su actuación, que transcurrió sin mediar hechos que destacar, el mal momento lo vivieron aquellos que aguardaron para saludar a los músicos. Acercándole para brindarle su aguante, estos heavies se retiraron confundidos por las palabras de Roldán y Samarvide, quienes los inducían a que buscaran su salvación siguiendo el camino del Señor, invitándolos a concurrir al templo que ellos frecuentaban. Conjuntamente organizado por los municipios de las provincias de Neuquén y Río Negro, durante 4 jornadas se realizó en Plotier la segunda fiesta del estudiante y la juventud, con la participación de numerosos grupos de distintas corrientes musicales. Diferenciándose del resto de los músicos que formaron parte de este evento por intermedio de las maniobras de Mundi Epifanio, B8 fue convocado por Daniel Cristino, cuyo interés por la banda partió de la demanda efectuada por los heavies neuquinos. Bajo una organización inusualmente competente que cubrió satisfactoriamente las necesidades de los músicos, se presentó ante un público conformado por más de 6.000 personas, siendo fervorosamente recibidos por la minoría que conformaban los metálicos locales y de otras provincias adyacentes.
Profundamente alucinados por la posibilidad de ver en vivo a una banda como B8 y con la particular admiración que sienten los que se identifican a distancia, esta actuación marcó un acontecimiento inolvidable para aquellos que impulsaban la movida heavy desde esas tierras. Inicialmente programado con una duración de 30 minutos, la organización del evento se vio obligada a extender el show frente a la inesperada respuesta de un público que, por primera vez, descubría a la banda. Trascendiendo el estricto sector heavy, B8 despertó el respeto y el entusiasmo general que otros músicos comerciales masivamente difundidos como Fricción, Mónica Pose o Sweater no pudieron conseguir. Recibiendo elogiosos comentarios de la prensa, los B8 junto a esos artistas emprendieron el regreso, en la cual la digna satisfacción que sentían aplastó merecidamente el desprecio y la altanería que aquellos le demostraban en el viaje de ida. Ya para esta altura del año, los ensayos del grupo transcurrían signados por interminables discusiones, cuya gravedad anunciaba el inminente advenimiento de su fin. Varios fueron los seguidores que tuvieron la posibilidad de presenciar el desarrollo de aquellos últimos ensayos. Entre ellos me encuentro yo misma, lo que me permite dar fiel testimonio de lo sucedido y narrarlo conforme al amargo recuerdo que, como tal, guardo de esta etapa. Consumidos por un fanatismo ciego y destructivo, Zamarbide y Roldán hostigaban a todo aquel que se resistiera a plegarse a su propuesta religiosa. De esta manera muchos pibes que habían estado siempre junto al grupo, colaborando en infinidad de oportunidades en las que se lo necesitara, recibieron inmerecidamente chocantes agravios de parte de estos. Progresivamente fueron llegando a un punto irracional en el cual, por ejemplo, Marcelo Tommy, a pesar de estar en su propia casa, no podía usar ciertas remeras o escuchar a determinados grupos tipo Venom o el mismo Iorio, siendo no solo el fundador sino además el motor generador de la enérgica obra de B8. No podía concurrir en el ensayo con algún libro de espiritismo sin que inmediatamente fuera atacado por los desfavorizados Roldán y Zamarbide, acusándolos de estar poseídos por el demonio. Invocando el nombre de Cristo, estos miembros de B8 juzgaron simples e inofensivos hábitos de Iorio como la cerveza, condenándolos como terribles desviaciones, creídos de hallarse limpios y salvos de todos sus pecados, sencillamente por haber recibido el bautismo. Ensañándose con Tommy, Zamarbide y particularmente Roldán, dieron sobradas muestras de poseer una enorme ingratitud al retribuir con hirientes actitudes la invalorable ayuda que el manager les brindara. El incondicional aguante de Marcelo Tommy merece destacarse, ya que no solo cedió su casa, otorgándole al grupo un espacio donde ensayar libremente, sin siquiera requerir un pago a cambio y haciéndose cargo del consumo eléctrico, sino que además le facilitaba su preciada guitarra a Miguel Roldán, dado que éste carecía de su propio instrumento, proporcionándole incluso las cuerdas. Tommy afrontaba estos gastos con el magro sueldo que ganaba trabajando día tras día, pero su esfuerzo no fue reconocido por Zamarbide y Roldán, quienes, ante la exasperación de Iorio, atribuían todo lo recibido a la ayuda de Cristo, afirmando que era el Señor el que todo lo proveía. Víctimas patéticas de un agudo lavado de cerebro, el cantante y el guitarrista adoptaron una postura abiertamente en contra de Marcelo Tommy, presionando a Ricardo Iorio para que lo destituyera del grupo, argumentando que poseía el demonio en su cuerpo, por lo que su presencia representaba una influencia negativa para la banda. Pero este reclamo escondía una segunda intención destinada a allanarle el camino a Gustavo Almaraz,
poseedor del requisito básico exigido por Roldán y Samarbide, pertenecer a su mismo credo. A raíz de todo lo expuesto, en los ensayos del grupo se desataban violentos enfrentamientos entre el bajista y el resto de los miembros. Transado en el magro camino de la fe, encuentro a mis hermanos lejos de entender, que demoran el paso final de la era, sectarios en ideas sin razón, que ocultan lo cierto de nuestra existencia, hundiéndonos aún más en lo peor. Estas expresiones de Ricardo Iorio, contenidas en Cautivos de un sistema, reflejan ajustadamente la reflexión que le merecía esta etapa vivida, sin duda la más densa de la historia de B8. El bajista se oponía a patear a Marcelo Tommy, consciente de la injusticia que significaba, y no admitía que sus costumbres fueran cuestionadas, precisamente por quienes habían protagonizado descontroles mucho más graves, revelándose enérgicamente a doblegarse a sus exigencias. La afectuosa amistad y el respeto que Iorio sentía por Samarbide fue la única causa que mantuvo a B8 de pie durante este año, esperando un cambio sin pensar que el evangelismo de sus miembros ganaría más terreno. Alrededor de 500 personas asistieron al siguiente concierto de la banda, que tuvo lugar en el Estadio Chico de Quilmes el viernes 9 de octubre, organizado por Almaraz. 2 días después, B8 se presentó en Taiwán, reducto ubicado en Chacabuco al 500 del barrio de San Telmo, mediante la organización de Marcelo Tommy. En esta oportunidad se manifestó elocuentemente el fanatismo cristiano de Samarbide, Roldán y Sensi, quienes en los momentos previos del show se dedicaron a predicar el evangelio entre los presentes, invitándolos a sumárseles en sus rezos. «Perdónalos, Señor, que no saben lo que hacen», exclamaban, refiriéndose a los más borrachos. Si aún quedaban algunos que ignoraban el influjo religioso que padecían estos músicos, ya nadie pudo dejar de advertirlo luego del transcurso de esta actuación. Impulsado por su ferviente devoción entre temas, Samarbide repetía por el micrófono: «Gracias al Señor». En el momento culminante del show, se arrodilló en el escenario, alzando los brazos, profiriendo alabanzas como «Loado sea el Señor» y «Gloria a Jesucristo», ante la aprobación de Roldán y Sensi y el terrible malestar que, desde su fuerte oposición, Iorio debió soportar. Adoptando una postura semejante a la que caracteriza a los típicos pastores fanáticos, Alberto Samarbide traicionó el espíritu de B8, transformando el escenario en un púlpito y convirtiendo el show en una mera excusa por la cual obtenía la oportunidad de encarnar el personaje de Salvador de la humanidad, patético reflejo de la doctrina impuesta por esa institución religiosa. En medio de la conmoción y la confusión general definitivamente arraigada en el público, muchos fueron los seguidores que, tras presenciar un espectáculo con un mensaje demasiado diferente al esperado, se sintieron defraudados y lo exteriorizaron profiriéndole toda clase de insultos, rechazando su postura evangelizadora con la misma energía que anteriormente los había llevado a una profunda identificación con el vocalista. Ya en los camarines imperó un silencio por demás elocuente y prácticamente sin mediar palabras, Ricardo Iorio se reiteró con la secreta convicción de que esa reveladora actuación en Taiwán había quebrado irremediablemente el frágil lazo de amistad que aún lo unía a Samarbide y que había sostenido al grupo hasta ese momento. Al término de una semana en la cual los integrantes de la banda no volvieron a verse,
Ricardo Iorio rechazó una propuesta de Mundi Epifanio concerniente a un par de presentaciones en México cuya producción, bajo el rótulo de promocional, solo cubría los gastos de la misma, aunque existen rumores que señalan una importante suma de dinero en juego que habría despertado el interés de Epifanio y provocado que, años después, siguiera lamentándose de su falta de concreción. Cabe acotar que 4 años más tarde, Mundi maniobró para Hale Records la edición de No se rindan, un compilado de las obras discográficas de B8. Con motivo de este lanzamiento, un medio gráfico publicó un informe sobre el grupo conteniendo errores grosos, entre los cuales Mundi era presentado como alguna vez productor de B8, cosa que jamás ocurrió al no permitirlo Iorio, y donde este engendro ratonil declaraba incongruencia como que más allá de la cuota comercial, a diferencia de otros, él prefería hacer negocio con lo que a él le gustaba. Y por eso todos los grandes grupos del metal han pasado por sus manos en algún momento. Sin sucumbir a la tentadora oportunidad de salir al exterior y a pesar de lo beneficioso que esto resulta para la carrera de todo músico, Iorio se negó a aceptar esta oferta. Buscando consenso Mundi se contactó telefónicamente con Samarbide, quien sí se interesó vivamente por esta propuesta, comunicándose de inmediato con el bajista para tratar de convencerlo de realizar este viaje. Pero en la conversación mantenida, Iorio reafirmó su posición de emprender la estafa que, para él, representaba ir a predicarles el evangelio a los mexicanos, llevándoles un mensaje que no encajaba para nada con la información que tenían de la banda. Ante la insistencia de Alberto Samarbide, se desata la tan postergada discusión que concluye cuando Ricardo Iorio manifiesta que no podía permitir más que desvirtuaran el aguerrido sentimiento que había caracterizado a B8 y así destruyeran la esencia de aquella primitiva idea que, allá por el 79, le dio origen, concluyendo de esta manera la trayectoria del grupo. Tiempo después, utilizando el nombre de B8, Alberto Samarbide, Miguel Rondán y Adrián Censi obtuvieron espacios en medios gráficos y radiales de esa institución, según ellos dando testimonio del vuelco logrado en su vida tras recibir el perdón. Muchos como estos escucharon o leyeron el nombre de B8, arrepentidos de un pasado relacionado con blasfemias, alcohol y drogas. Considerando a Iorio como quien resistía a Cristo en su vida, invitaban a la audiencia o al lector a tomar en cuenta este hecho en sus oraciones para hacer posible su salvación. No realizaron actuaciones, pero sí se presentaron en varios templos narrando en voz alta sus experiencias personales, comprendiendo que sin Iorio no había B8. Posteriormente formaron un grupo con el nombre de Logos. Para ese momento ya Ricardo Iorio presentaba Hermética, Gustavo Rouek a Rata Blanca y Osvaldo Civile a Orcas. Sin lugar a dudas, B8 fue el grupo fundamental de la historia del heavy de nuestro país. Por eso es bien recibido y reconocido por las nuevas generaciones y coreando su nombre en todo concierto de su género. No murió, B8 no murió, B8 no murió, B8 no murió. Vivo está en el sentimiento de todo heavy argentino. Fin de la obra.